Qué alegría poder saludarles nuevamente, queridos hermanos. Vamos a estudiar la lección número 9, pruebas, tribulaciones y listas. Qué bueno es saber que el Señor de la Biblia es el Señor de los detalles. Jesús mismo dijo que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso Él sabe el número de cabellos que nosotros tenemos. Es decir, Él se preocupa por las cosas pequeñas. En esta lección vamos a analizar 3 puntos. El primer punto es el Dios de los detalles. El segundo punto, el Dios de las promesas. Y el tercer punto tiene que ver con la restauración para cumplir la misión. En esta lección nos acompañarán el pastor Yolman Méndez y el hermano Félix Cortés. Quiero invitarles a que hagamos una oración para dar inicio a esta lección. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de los detalles, incluso insignificantes, de nuestras vidas. Aunque nosotros no podemos ver el macrocosmos, Señor, tú te ocupas, Señor, de las cosas más pequeñas. Vamos a estudiar esta lección. Te rogamos que nos acompañes y que nos des tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos para iniciar? Por favor, quédate con nosotros. Vamos a iniciar con el punto número 1 de esta lección, Dios de los detalles. Es interesante que el registro bíblico hay ocasiones donde muestra o presenta hechos de una forma general, es decir, sin muchos detalles. Sin embargo, en otra presenta detalles bien claros. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Dios es exiliado a Babilonia, se llevan todos los utensilios. Eso es todo lo que dice Daniel. Sin embargo, en el estudio de esta semana, nosotros descubrimos que hay un registro exacto, hermano Tito Cortés, por lo que aparece aquí. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué nos dice esto del Dios al que nosotros servimos? Es interesante que Dios tiene cuidado especialmente de cada uno de nosotros y no solamente se preocupa por un mundo, una historia, una misión, ¿no?, global, sino que se preocupa por cada uno de los integrantes que están participando dentro de esa misión global que Dios desea, ¿no?, para trabajar con nosotros. En Daniel 1 comienza con una historia muy triste, una historia de derrota, donde el pueblo de Dios falla en cumplir su misión y es llevado cautivo. Pero ahora en Esdras y en Nehemías, cuando el pueblo de Dios recibe la victoria esperada, ¿no?, la prometida, la que había sido profetizada de que él iba a regresar de acuerdo a la promesa, Dios tiene cuidado de que sus siervos tengan muy claramente especificado todo lo que estaba regresando, todos los que estaban regresando y cuál era la función que cada uno de ellos ejercía. Por eso define muy claramente cuántos vasos, define claramente qué personas regresaron y qué función tenían. Y es interesante porque Dios va cuidando detalle por detalle específicamente cada uno de ellos. Me llama la atención en esta lección que Dios tiene cuidado incluso de las genealogías, ¿no? Saber de quién vienes, de quién eres hijo. Por ejemplo, bueno, yo en mi caso, yo sé mi genealogía hasta mi papá, pero no conozco al papá de mi papá, ¿no? Y no conozco al papá de mi abuelo por parte de mi madre. Y entonces, porque pierdo mi historia. Sin embargo, para Israel, la importancia que tenía la historia es porque es una historia de cómo Dios les había ayudado en el curso del tiempo. Recordar todos esos elementos es importante para nosotros, ¿no? Recordar cómo la historia a través de la historia, Dios nos ha ido cuidando y protegiendo, es importante para nosotros para cuidar cada una de las cuestiones. Cuando nosotros perdemos eso, perdemos mucho conocimiento de cómo Dios nos ha protegido.
Yo creo que por eso Dios nos invita a que si nosotros, mientras recordemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, tendremos seguridad y esperanza en el futuro. Por eso Dios cuida tanto esos detalles. Importante para nosotros que conozcamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Gracias. Yo quiero abundar sobre ese pensamiento que ha compartido nuestro hermano Tito. Porque es importante recordar la historia. Porque nosotros mantenemos fresca en nuestra memoria la mano de Dios interviniendo en nuestras vidas. Y Pastor Yolman, aquí vemos que no solamente hay personas que están retornando para cumplir funciones específicas. Además de esto, ¿de qué otra cosa hay detalle en el estudio que nosotros estamos abordando en este momento? Bueno, se enlistan los utensilios, cada uno. Se enlistan los jefes de familia. Algo que me parece muy interesante es que se hace una lista en el capítulo 12 de Nehemías de la familia sacerdotal y de los levitas. Entonces, bueno, a mí me dice eso varias cosas. Me dice que Dios es un Dios detallista. Me dice que Dios no pierde detalle. Me dice también que Dios lo sabe todo. Dios conoce a cada persona, sabe dónde vive, sabe cuál es su vocación, sabe para qué es bueno y cómo lo puede usar en la misión. O sea, eso me dice mucho a mí como individuo hoy. A Dios no se le sale nada de las manos, no se le sale nada de las manos. Y algo también interesante respecto a ese asunto de los levitas y sacerdotes es que Dios se asegura de que haya una continuación de la fe, de la creencia en Él. Sin ellos, la restauración de Jerusalén y de la nación no hubiese sido suficiente, hubiese sido apenas tal vez física, estructural, pero no de adoración a Dios. Así que ese número, esos listados me hablan de un Dios que se preocupa por cada detalle. Y cuando se trató de la restauración de Jerusalén, Dios tuvo en cuenta cada aspecto. Y también me dice a mí que cada persona cumple una función especial. O sea, ninguno se salió de la lista. Todos eran importantes para Dios. Cuando uno faltó, Dios indicó a los líderes que buscaran. Y hasta que quedó todo completo para una restauración realmente adecuada, como Dios la quería. Gracias, Pastor. Al fin de año, en el último trimestre del año, nuestras iglesias entran en un proceso que nosotros llamamos el proceso por la elección de los nuevos dirigentes para el nuevo año eclesiástico. Bueno, se hacen una lista de oficiales. Y sabe, hay gente que no les gustan las listas. No les gustan las listas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué para el Señor, de acuerdo al registro bíblico, es importante tener una lista? ¿Es solamente una cuestión de orden o es para resaltar de que para que esta causa vaya adelante se necesita orden, hermano Tito? Pienso que realmente Dios no necesita las listas. Quienes las necesitamos somos nosotros. ¿No? Y nosotros tenemos que ser personas ordenadas porque Dios es un Dios ordenado. Gracias. Dios claro que sí. lleva un control de nuestras vidas. Bueno, y Él lleva un registro, ¿no es cierto? Él también lleva un registro de cada uno de los actos en el libro de la vida. Él lleva ese control, pero no porque lo necesite, sino porque sabe que en un momento nosotros lo ocuparemos. Sí. Qué importante es para nosotros saber que cuando somos llamados para ocupar un cargo, si es que se nos invita, es porque Dios ya lo había tenido en mente. Es porque Dios ya tiene algún plan para nosotros. Y si somos llamados para servir, es porque Dios espera algo de nosotros. Amén. Puede ser que pensemos que pues, esas listas tal vez están, pues en ocasiones, ¿no? Podríamos pensar que están manipuladas. Pero en el plan de Dios no hay nada que escape de su control.
Así es. No hay nada que esté fuera de lo que Él quiere que se realice. Entonces, creo que es importante para nosotros mantener ese mismo orden, ese mismo espíritu y esa misma disposición de servicio, para que entonces cuando seamos llamados, hagamos la parte que nos toca de la misma manera como Esdras y como Nehemías y como las personas que están en este registro de la lección que vimos ahora, en su mayoría, decidieron hacer la parte que les tocaba. Amén, amén, gracias. Pastor Jormans, también vemos que hubo gente que no pudo ser contabilizada. Y gente que, bueno, en la invitación a volver, no quisieron volver. ¿Qué podemos decir al respecto, pastor? Bueno, Esdras se encontró con esas dos situaciones. Es posible que los jefes de cada tribu tenían esa tarea de tener bien estructurado el asunto de las genealogías, y es posible que por ahí se haya perdido en esos años de cautiverio. Y la indicación que dio Esdras es que ellos no podían, porque había un grupo que decía somos de la familia sacerdotal. Implicaba que tenían derecho de participar de la adoración, y Esdras dijo, hasta que no se compruebe o hasta que no tengamos un sacerdote con Urim y Tumim para consultar a Dios y para que Dios confirme que realmente pertenecen a la tribu, no van a poder tocar ninguna cosa sagrada. Es decir, para Dios es algo muy importante, a pesar de que es posible que los seres humanos, ¿sí?, cometamos algún hierro, alguna omisión. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, y en Él confiamos para dirigir las decisiones relacionadas con su adoración. Así que encontramos gente que estaba en esa situación, y encontramos otro grupo que tal vez se resistía a ir a Jerusalén. Así que Dios usó a Esdras para buscar a esas personas que iban a ir voluntariamente y iban a hacer una tarea comprometidos con la nueva realidad ahora de regresar a Jerusalén y de rehacer la adoración en Jerusalén y en el templo. Gracias. No solamente encontramos entonces haciendo un recuento de los detalles en cuanto a los utensilios en Esdras 1:9 al 11, también encontramos un recuento en los que servían, cantores, porteros, los que servían en el templo, los que tenían funciones sacerdotales, pero también encontramos un registro de aquellos que con sus dádivas, pudieron colaborar para que esta obra fuera adelante. Yo quisiera concluir este punto leyendo un párrafo del libro La Educación, página 275. Y con esta certeza, todo lo que hacemos en favor de Dios, en favor de otros, en favor del avance de la obra de Dios, tiene un propósito y no pasa desapercibido. Hablo por aquellos hermanos que realizan una obra humilde, sencilla, al parecer trabajan tras bambalinas, pero que su obra tiene una importancia muy grande para que la causa de Dios avance. Dice Elena de White, en el cielo se guarda un registro de todo don otorgado por Dios, que ha guiado a los seres humanos a hacer esfuerzos abnegados. Uno de los estudios y las recompensas de la escuela celestial consistirá en descubrir esto en toda su amplitud, contemplar a los que por nuestros esfuerzos han sido elevados y ennoblecidos, y ver en su historia los frutos de la aplicación de los principios verdaderos. Este Dios de los detalles es un Dios fiel, que no pierde nada, no pierde nada, todo lo tiene bajo su control. Y queremos animarles a que nosotros en la obra que Dios nos ha llamado a hacer, en el ramo que Él nos haya puesto, seamos fieles, seamos diligentes. Nada pasa desapercibido,
porque el Dios de los detalles está al control de este movimiento que avanza hacia un cumplimiento profético. Acompáñanos al punto número 2 de esta lección. Vamos a abordar el punto número 2 y se le ha titulado Dios de las promesas. Como contexto, permítame mencionar lo que ha ocurrido cuando Dios llama a su pueblo, allí en Deuteronomio capítulo 28, se enlistan las promesas que el Señor da a su pueblo, las bendiciones de la obediencia. Sin embargo, a partir del versículo 15 hasta el versículo 68, nosotros podemos ver cuáles son las consecuencias de la desobediencia. De hecho, la versión, esta última parte del versículo 15 en adelante, algunos comentaristas le han llamado Egipto en reversa. Es decir, está haciendo referencia, Dios los sacó de Egipto para cumplir un propósito divino. Ellos ocuparon su libre albedrío para hacer otra cosa. Entonces el Señor les dice, está bien, ustedes son libres, pero ustedes van a terminar esclavos. Y es allí donde, es en ese contexto donde aparece, hermano Tito, esta siguiente sección. Deuteronomio 30, 1 al 6, hace referencia a las condiciones, Tito, respecto a la restauración. ¿Cuáles eran esas condiciones? Permítame, antes me quedé con la idea de Egipto, en el versículo 68 de capítulo 28 de Deuteronomios, 28, 68 dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te he dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Y exactamente esa era la situación de Israel. Fueron llevados a Babilonia como esclavos en situación muy difícil, de una conquista muy complicada, difícil de soportar, 70 años en Babilonia, y de repente Dios, de un momento a otro, cuando parecía que no era posible que pudieran ser restaurados, entonces ahora se levantan líderes consagrados a Dios. Amén. que habilitan el regreso. Y dice Deuteronomios 30, dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Y aquí comienzan a listar estos puntos importantes para poder tener la restauración completa. Versículo 2, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, o podríamos decir hasta entonces, Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recoger de entre todos los pueblos donde haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Es interesante que Dios, previendo desde el desierto que podía suceder todas estas situaciones, viendo en el futuro lo que podía suceder al pueblo de Israel, precisamente en un exilio como el de Babilonia, Dios les da esta promesa. Y sus líderes, Nehemías en este caso, una persona consagrada a Dios, definitivamente estudiosa de la palabra de Dios, en Nehemías 1:8, él le reclama la promesa a Dios.
Y le dice en Nehemías 1:8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Interesante que se requieren líderes que conozcan la palabra de Dios, líderes que busquen la palabra de Dios para poder reclamar con propiedad las promesas que Dios ha establecido. Y Dios levanta en cada tiempo líderes que su pueblo necesita. Y en este caso Nehemías reclama la promesa de Dios y Dios se la cumple y de una manera sorprendente. Porque cuando Dios cumple, no lo hace poquito, ¿no? Dios cumple de una manera completa, previendo, proveyendo y dando todo lo que sea necesario para que lo que Él dijo que iba a suceder, suceda de la forma más completa posible. Amén, amén, amén. Gracias. Pastor, perdón, Pastor Jolman, es interesante notar entonces aquí que el Señor no solamente promete, hay que pedir el cumplimiento de la promesa, y lo más maravilloso es que el Señor cumple. Así es, así es. Esdras y Nehemías eran conocedores de las promesas de Dios y actuaron por fe, La empresa que había delante de ellos era una empresa onerosa, era una empresa muy grande. Conducir un grupo de cautivos a una ciudad destruida, a unos lugares abandonados, pero ellos confiaban en esa promesa que se acaba de leer. Esa promesa les daba a ellos ese impulso. Sin embargo, la lección nos dice que a pesar de que confiaban en las promesas de Dios, eso no implicaba que no iban a tener dificultades. En Esdras encontramos algo muy interesante. En el capítulo 8 de Esdras encontramos por lo menos dos situaciones que Esdras en este caso tuvo que enfrentar. Después de recibir la carta del rey Artajerjes, que está registrada en el capítulo 7, Esdras confía y señala cómo Dios permitió que hallara gracia ante el rey con la carta. En el capítulo 8 entonces Esdras empieza a enumerar las cabezas de familia de quienes iban a subir con él a Jerusalén. Pero en el versículo 15 encontramos una situación ahí interesante, porque dice, lo reuní junto al río que corre hacia Ahava, y acampamos allí 3 días, observé que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no hallé ningún levita. Ese fue el primer problema. Pareciera que hay un grupo de personas que la estaba pasando bien en el exilio. La estaba pasando bien, ya se había acomodado, algunos nacieron en el exilio, nacieron en ese estilo de vida y no estaban dispuestos a renunciar a esa comodidad para ir a un lugar incierto, con un futuro incierto. Así que los versículos 16 y 17 nos dicen que Esdras mandó buscar a levitas y Dios le permitió encontrarlos. Reunidos ahora todos, antes de emprender el viaje, el versículo 19 dice, allí junto al río Ahava proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora, ellos iban a correr un peligro en ese viaje y había asaltantes, había malandros que podrían hacerles daño, y entonces Esdras dice, yo elegí confiar en Dios. No pidió soldados como lo hizo Nehemías, no pidió soldados porque dijo, yo ya le dije al rey, la mano de nuestro Dios, dice el versículo 22, está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Así que él no pide al rey ayuda. Y lo interesante es que en el versículo 31 y 32, él señala, el 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. Llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Se cumplen las promesas de Dios. Amén. Gracias, pastor. Dios es un Dios que cumple las promesas. Hay que conocer las promesas, hay que reclamar las promesas
Y hay que tener fe, Pastor Jolman, eso es lo que usted ha hecho mención, en que Dios va a cumplir sus promesas. Para eso, ya el Pastor Jolman ha hecho mención de eso. Ellos ayunaron, se consagraron y Dios cumplió sus promesas. Cumplió sus promesas. Una vez que eso ocurre, Dios no solamente cumple su promesa, hermano Tito. Nehemías 7:73 hace referencia a que finalmente el pueblo no solamente ha regresado, sino cada quien está en su ciudad. Una evidencia más de que Dios cumple ¿qué? Sus promesas. ¿Qué ocurre tan pronto ellos ven el cumplimiento de la promesa? Es bonito ver cómo el pueblo de Dios responde, porque realmente dirigidos por Esdras van hacia un verdadero arrepentimiento. Ellos ahora buscan nuevamente, dice la Biblia, que ellos abren la Biblia, a viva voz escuchan la palabra de Dios, lloran, se dan cuenta de lo que habían perdido, se dan cuenta de todo lo que se habían equivocado, probablemente no ellos, sino sus padres, ¿no? Se dan cuenta cómo es que como pueblo se habían apartado de la voluntad de Dios. Y entonces, como consecuencia de eso, entonces ellos deciden restaurar, deciden volver a lo que habían comprometido. De hecho, en Nehemías 10 dice, en Nehemías 9:38 dice: a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y esto lo que se comprometen ahí es a cumplir la ley. En el capítulo 10:28 dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Qué fácil hubiera sido para el pueblo de Israel en ese momento. Ya llegamos, ya estamos en tierra, ya tenemos un muro probablemente, ya estamos tranquilos en nuestra ciudad. Volvamos a las viejas costumbres, ¿no? Relajémonos, ya pasamos por angustias, acordémonos de cómo vivíamos en Babilonia. Pero no, el cambio que hace el pueblo es un cambio completo, un cambio verdadero. Y entonces ellos voltean a su Dios y dicen: ok, nos equivocamos, vamos a restaurarnos y nos comprometemos delante de ti a cumplir la ley. Creo que una conversión verdadera no puede ser realizada o no puede llevarse a cabo sin que haya un compromiso pleno, consciente, con conocimiento de causa, de que a partir de que nosotros hagamos el compromiso de Dios, nos comprometamos plenamente a cumplir, a obedecer, a mantener firme nuestra posición con respecto a la ley de Dios. Gracias. Pastor Jolman, aquí en Nehemías capítulo 8, versículo 1, nosotros vemos que tan pronto ellos están en las ciudades, Dios ya ha cumplido su promesa de que los iba a traer de vuelta. ¿Qué es lo primero que ellos hacen, pastor? Pues ahí dice que todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de las puertas de las aguas, dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Ellos abren la ley y comienzan a leerla, para recordar y tener conciencia de cuáles eran entonces sus deberes para con Dios en respuesta al cumplimiento de las promesas de Dios. Pastor, gracias, claro. Claro, y saben que me llama la atención lo que dice el versículo 15. En el versículo 15, tan pronto ellos entienden, porque los sacerdotes para eso estaban,
dice el versículo 8, y leían claramente en el libro de la ley y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Ellos entienden de que aunque han sido establecidos y ya están establecidos en la ciudad, ellos tienen una misión que cumplir, Tito, una misión que cumplir, y en esa misión que hay que cumplir, ellos tienen que vivir. Ellos tienen que vivir. ¿Qué fiesta hace énfasis el versículo 15? La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué les recordaba eso, Tito? Pues precisamente que ellos no eran ciudadanos de esta tierra, ¿no es cierto? Hebreos 11 dice que la diferencia de los héroes de la fe es porque ellos están conscientes de que su ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Y aquí lo muestran claramente. Ellos, al momento de decir, levantar nuevamente la fiesta de los tabernáculos, están diciendo, nosotros somos peregrinos en esta tierra. No importa dónde estemos, somos peregrinos. Gracias. Pastor Yolman, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido llamada con una misión. Así es. ¿Cuál es nuestra misión, pastor? Pues definitivamente que Dios nos ha llamado y nos ha elegido para predicar el mensaje del segundo advenimiento de Cristo Jesús. Así que pareciera que de alguna manera, al igual que el pueblo cuando fue sacado del cautiverio y puesto con un propósito, también nosotros. Y hacemos bien en recordar también la historia de nuestro pueblo, nuestra historia como iglesia, de cómo Dios levantó una iglesia, un movimiento para cumplir esa misión. Así que tenemos que ser conscientes de eso. Yo encuentro algo que está tácito aquí, y es que aunque los libros se concentran en esa parte positiva de la gente que fue a Jerusalén, hay gente que se quedó en Jerusalén. Hay levitas que se quedaron en Jerusalén. Se acomodaron ya. Y corremos ese peligro nosotros, como adventistas. En Babilonia. Se acomodaron en Babilonia. Se quedaron en Babilonia. No quisieron regresar a Jerusalén. Y nosotros corremos ese peligro hoy también. De acomodarnos al mundo. El estilo de vida está muy bien. De no anhelar. ¿Sí? Porque ir hacia Jerusalén celestial implica desafíos para nosotros, implica abandonar ciertas cosas que nos gustan, implica dejar a un lado algunos aspectos que el mundo nos está ofreciendo. Hay un grupo que no salió de Babilonia, se quedó. Nosotros tenemos que asegurarnos de no hacer parte de ese grupo que queremos, que quiere quedarse, sino hacer parte de ese grupo que sale y que está dispuesto a ir hacia Jerusalén celestial. Amén. Vamos a cerrar este punto poniendo la antesala para el punto número 3. Lo que es claro es que lo que movió a estos hombres a ir en dirección que Dios les mostraba era el conocimiento de la Escritura, reclamar sus promesas y no solamente eso, cumplir la misión. Vamos a cerrar este punto. Sigue estando con nosotros, por favor.
vamos a abordar el último punto, restaurados para la misión. Hemos visto que el Dios que nosotros servimos es un Dios que está al tanto de los detalles más pequeños y que cumple sus promesas. ¿Con qué propósito? Bueno, Él tiene un propósito específico, que el pueblo de Dios cumpla su misión. ¿Qué hace el pueblo, hermano Tito, para asegurarse de que esto es una realidad? Es la respuesta que nosotros damos a un Dios que nos salvó. Creo que eso es importante. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes de dónde venimos, que salimos de Egipto, salimos de nuestros pecados, salimos de nuestros errores y somos llamados a una restauración, ¿no? Y la respuesta, como Jesús lo explicó varias veces, solamente puede ser una respuesta de amor a aquel que nos salvó. En el caso de esta historia es bien interesante que hay varios elementos que tenemos que comprender o queremos analizar para poder ver en dónde estamos nosotros y cómo podemos evitar esos errores. Por ejemplo, cuando regresa el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel sale y va hacia Babilonia, pasan 70 años, muy probablemente una generación. Y como decía el pastor, parte de ese grupo se queda allá. ¿Por qué se quedaron allá? Otros tantos regresaron sabiendo qué es lo que hacían sus padres. Si mi padre fue cantor, yo soy cantor. Si mi padre fue levita, yo soy levita. Pero no todos vinieron con esa situación. ¿Qué pasó allí? Muy probablemente padres no explicaron a sus hijos la importancia de su llamado. No le explicaron la importancia de mantenerse fieles a Dios a pesar de las circunstancias de vivir en tierra extranjera. Y por causa de esto, algunos no querían regresar. Fallaron su compromiso con Dios y por lo tanto ellos ya no estaban comprometidos con el regreso. Sin embargo, otro grupo decidieron venir porque tenían conocimiento de causa. Sus padres les habían enseñado cuál era su propósito, cuál era su misión, entonces estaban comprometidos con Dios para hacer la parte que les toca. Ahora que llegan nuevamente a Jerusalén, ellos podrían haber dicho, pues bueno, ya estamos aquí en tierra, ya estoy en casa, ya tengo heredad propia, ya no soy esclavo, tengo heredad propia, tengo mi terruño que fue adquirido por mis padres por mucho tiempo, puedo regresar nuevamente a las costumbres de mis abuelos, ¿no es cierto? A una vida relajada espiritualmente. Ellos podrían haber dicho eso. Sin embargo, el compromiso que ellos hacen es compromiso y lealtad con Dios. Ellos podrían haber dicho, podemos renovar el culto. Podemos cambiar las tradiciones porque las tradiciones no estaban bien. Lo que ellos hacen es vuelven a sus raíces, vuelven a lo básico, quitan lo que no era correcto, lo que estaba estorbando, pero mantienen una base muy completa a través de la comprensión de las fiestas, que en este caso, por ejemplo, el tabernáculo, el comprender en qué consistía esta fiesta, no solamente en ritos, sino en una comprensión plena del significado. Y entonces, ya que ellos entienden estos temas tan importantes para su vida espiritual, regresan a lo básico para poder tener un compromiso real con Dios. La restauración del pueblo de Dios no consiste en necesariamente en innovar para cambiar, sino innovar para poder mantener realmente los conceptos más básicos que Dios nos ha llamado a poder tener siempre firmes. Y entonces, cuando nosotros regresamos a estas bases y mantenemos fieles a estos principios, Dios hace cambios increíbles, incomprensibles para nosotros. Y Dios nos llama para poder entonces mantenernos fieles a nuestra causa. Amén. Gracias, hermano Tito. Yo quisiera, me emociona pensar en lo que el hermano Tito ha dicho, en el hecho de que la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de que no importa la situación que ellos estuvieran viviendo, Dios los estaba dirigiendo. Ahora, eso se hizo realidad cuando Jesús vino y, de acuerdo a Juan, el Evangelio de Juan, Jesús hizo su morada entre nosotros. Entonces eso debiera ser un aliento más, Pastor Johnman, para el cumplimiento de la misión.
Así es. Es decir, nosotros debiéramos recordar de que en la misión que nosotros estamos realizando, no solamente tenemos un mandato de parte de Jesús. Jesús se hizo uno con nosotros para el cumplimiento de la misión. ¿Qué se espera de nosotros en ese sentido, pastor? Pues justamente en este libro de Nehemías hay una lección interesante, porque ya está construido el muro, ya está la ciudad, pero ahora se necesita quien habite la ciudad. Entonces en Nehemías 11:1 dice que los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y el versículo 2 dice, y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Entonces, parece que había una necesidad de que fuese habitada la ciudad. Y parece que había contrario a la época en que vivimos hoy, era más favorable vivir en el campo que vivir en la ciudad. Pero hubo gente que voluntariamente se ofreció. Y eso es lo que Dios necesita. Elena de White hace una aplicación de esta circunstancia o está en la lección un párrafo de Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 42, que quiero compartir, y que dice, nuestros obreros no están comunicando el mensaje como deberían. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades donde se ha hecho tan poco, donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver a hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu, llenos del amor de Cristo por las almas que perecen. Y me gusta una línea que está aquí en la lección del jueves que dice, primero se necesita gente dedicada y consagrada antes de que se puedan lograr grandes cosas. Así que, restaurada ya la ciudad y todo lo demás, Dios necesita gente dedicada y consagrada. Y ahí está la lección para nosotros hoy también. La iglesia adventista, nosotros como pueblo adventista tenemos una misión que cumplir. Y Dios necesita de hombres y mujeres consagrados y dispuestos a hacer esa labor. Y como en esa época se necesita hacer una tremenda obra en las ciudades, en ciudades tan grandes como Ciudad de México y cualquier otra grande ciudad. Y Dios requiere de gente dedicada y consagrada. Así que necesitamos consagrarnos a Dios y dedicados y voluntariamente entregar nuestros talentos para que la iglesia pueda cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Gracias, pastor. Hermano Tito, predicar el evangelio en esta ciudad, en este tiempo donde estamos a la luz y bajo el escrutinio de todas las personas, no es una cosa sencilla. ¿Qué se requiere? Hay algo que se requiere para que nuestro mensaje pueda ser escuchado. ¿Qué espera la gente de nosotros como portadores de este mensaje? Hay varias cosas que creo que se nos requiere y pienso en algunas rápidamente. Creo que una es lo que dice Lucas 7:47, cuando habla sobre los 2 deudores. Dice que el que mucho ama es porque mucho se le ha sido perdonado. Entonces creo que un punto importante es saber todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Uh-huh. Para poder entonces actuar en consecuencia, ¿no? Para poder decir, ok, si yo fui perdonado, tengo que tener empatía por aquellos que requieren ser perdonados también. En segundo lugar, creo que también es importante ser consecuente entre lo que decimos y lo que hacemos. Que nuestros hechos no opaquen nuestra voz, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante poder, como en el caso aquí, ¿no? De la historia que estamos leyendo, ellos no solamente regresan, sino que se convierten plenamente. Pero un punto también muy importante es que ellos hacen una restauración basada en la comprensión de la ley de Dios. Amén, amén, amén. Creo que ese es un punto muy importante. No podemos ir a predicar si no estudiamos
si no absorbemos la palabra de Dios. Dios no nos va a poder dar un mensaje más allá de lo que está escrito y de lo que nos revela a nosotros. Entonces, cualquier predicación que demos tiene que estar basada en una comprensión de la palabra de Dios y en una... que la palabra de Dios entre nosotros como una daga de dos filos, dice la Biblia, que penetra hasta el tuétano. No puede ser llevada si realmente no entra en nosotros para cambiarnos, para convertirnos, de tal manera que nuestros actos sean consecuentes con nuestros hechos, nuestras palabras sean consecuentes con nuestros actos, nuestros dichos sean consecuentes con lo que realmente nosotros hacemos. Creo que México, de ciudades grandes como México, no necesitan necesariamente demasiada doctrina. Necesitan testimonios, necesitan personas que se comprometan con Dios para testificar. Y más allá de las fórmulas, yo creo que lo importante está en un corazón bien consagrado a Dios. Y es lo que trata la lección. Creo que al final de cuentas la lección lo que busca proporcionarnos o decirnos es: tu compromiso con Dios no es para esta fecha solamente. Tu compromiso de Dios es para la eternidad. Amén, amén. Y comienzas hoy. Y si tu compromiso es regresar y llegar hacia Jerusalén, ¿no?, nuestra patria celestial, como creemos, la nueva Jerusalén, entonces tu compromiso de restauración es ahora. Y puede ser que te sientas a gusto con lo que estás viviendo ahora en Babilonia, ¿no es cierto? Pero si quieres comprometerte con Dios, entonces pues tal vez tengas que sufrir un poco, incomodidades, tal vez no en el ambiente que tú desees, pero en la obra que Dios te llama a hacerlo, tienes que hacerlo de la mejor forma, de la forma más completa, independientemente de las circunstancias. Y la forma como Dios espera que tú lo hagas es a través de una conversión plena, a través de la palabra de Dios. Amén. Pastor Jorman, para ir cerrando, compromiso con el Evangelio. Así es. Eso es algo muy importante. La lección nos recalcaba la razón por la cual la nación volvió de Babilonia a Jerusalén fue por el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando comprendemos y cuando aceptamos esas promesas de Dios que son actuales para nosotros también, nos comprometemos con la misión. Entonces el compromiso surge de una relación con Dios. El compromiso surge de una comprensión, como decía el hermano Titos, de una comprensión cabal de qué es lo que Dios quiere para mí. Cuando yo entiendo eso, entonces yo como respuesta me comprometo a Dios y me comprometo en la misión. Y necesitamos estar comprometidos en la misión, porque la misión no es de unos cuantos. Las listas, las impresionantes listas tan específicas de Esdras y Nehemías nos dicen que Dios necesita a todos. Cada uno cumple una función especial en el plan de Dios. Y cada uno de nosotros, pastores, líderes, ancianos, hombres, mujeres, niños, clubes, todos tienen una parte en el cumplimiento de la misión. Y uno no puede confiarse en que los otros cumplan la misión. Todos tenemos que comprometernos. Y cuando todos nos comprometamos en el cumplimiento de la misión, entonces la promesa de Dios aparecerá y vendrá Cristo por segunda vez. Amén. Gracias, pastor. Yo quisiera cerrar este segmento diciendo de que realmente Dios tiene todos los detalles bajo su control. Las profecías, los reyes, incluso aquellos que iban a volver, todo lo tiene bajo su control. Dios cumple sus promesas. Y yo quisiera hacer una invitación. Aprovechar esta oportunidad para invitar a las personas. Yo no sé dónde estás en tu experiencia con el Señor, pero Deuteronomio 30, hay dos palabras que resaltan ahí en Deuteronomio 30. Es la promesa de que el Señor te haría volver y la disposición del ser humano a escuchar, a obedecer. No sé dónde estés en tu jornada hacia el cielo. No sé si tú te sientas lejos de Dios, cerca de Dios. Pero todo comienza volviendo a las bases, volviendo a la Biblia, volviendo a una relación personal con Cristo Jesús. Y Él nos va a guiar. Él va a cumplir sus promesas. Dios te ha llamado a hacer una obra específica, una obra que nadie más puede hacer por ti. Hazla con la certeza de que estás poniendo un granito de arena
en este gran plan de salvación. Que Dios bendiga a su iglesia y que este estudio nos anime a ser cada vez más fieles a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Hola, te saludo cordialmente desde uno de nuestros puntos de venta más importante de Gema Editores México y recordarte que nuestra iglesia se inició de la mano de las publicaciones. Siguiendo ese mismo interés y fortalecer la vida cristiana de los miembros, Gema Editores ha dedicado suficiente tiempo en la edición y la preparación y la producción de 38 libros de la colección del Espíritu de Profecía. Como tú puedes ver, es una edición sencilla, pero sin perder el encanto de la lectura. De igual manera, sin olvidar una colección clásica, Tesoros de Vida. Iniciando con uno de los tomos más extraordinarios, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, el deseado de todas las gentes, los hechos de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Pero quiero hacer referencia de algunos títulos más en particular y que sin duda serán de tu interés. Por ejemplo, Manuscritos Inéditos, una obra extraordinaria. De igual manera, se ha editado esta joya maravillosa, Evento de los Últimos Días, que sin duda fortalecerá tu fe en este tiempo. Pensando en que tú eres un líder y quieres desarrollar un liderazgo más fuerte, más poderoso, se ha editado esta joya también titulada Liderazgo Cristiano. ¿Y qué podemos decir del ministerio que realizan los ángeles a favor nuestro? Se ha editado esta joya, La verdad acerca de los ángeles. De igual manera, pensando en nuestros jóvenes, mensaje para los jóvenes. Su lectura es amena, su lectura es encantadora y su mensaje es profundo. De igual manera, esta obra extraordinaria, única en su género y estilo, Cristo en su santuario, para que tú puedas hacer un recorrido de la vida de Jesús y el ministerio en el santuario. ¿Verdad que es una colección por demás extraordinaria? ¿Verdad que te gustaría tenerla en tu biblioteca? Tal vez te preguntarás, ¿y cómo puedo adquirirla? Fácil. Acércate a una de nuestras tiendas Gema, la más cercana a tu domicilio. O puedes solicitarlo a través de tu director de publicaciones de la iglesia local. O puede ser también a través de nuestros socios distribuidores. Tú lo podrás adquirir en un precio muy económico, al alcance de tu bolsillo. Ven, visítanos, te esperamos.